comenzamos el tercer programa de la segunda temporada de La Calle en Medio, aquí en Barbulla, donde la verdad es que encontramos un ambiente magnífico para venir, pues para desayunar, para comer, para la cena, para la tarde, para venir con amigos, con familia, y estamos haciendo ruido. Sole, yo no sé si haciendo ruido, que es el eslogan de Barbulla, y lo que se hizo ruido fue el pleno de la semana pasada, que se aprobó los presupuestos. Vamos a hablar de eso, de bueno, la postura del Partido Popular, de Podemos, del equipo de gobierno. Vamos a analizarlo un poco todo. Toma peliagudo. Y tú vienes con una entrevista con dos invitadas, ¿no? Nosotros vamos a tener un tema más optimista, más agradable, vamos a dejar el espinoso para Iñaki. Nosotros vamos a hablar con Verónica Jiménez y Gemma Campos, emprendedoras de Coach and Weekend, que nos van a hablar de las claves del éxito en todos los niveles. Bueno, a lo mejor para hacer los presupuestos necesitaban un poquito de coaching. Pues vamos a empezar en la tertulia con Victoria Mendiola de Costa del Sol si puede, con Manuel Cardeña del Partido Popular y con Manuel Osorio del equipo de gobierno. Empezamos. Sin duda interesante. Pues bienvenidos amigos a un nuevo programa de La Calle en Medio. Nos encontramos en Barbulla, vamos a hablarle durante este programa de presupuestos. Nos acompañan pues tres amigos de esta casa, como son Victoria Mendiola, concejal del grupo Costa del Sol si puede Podemos en el Ayuntamiento de Marbella. Victoria, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y aquí pues los dos Manolos del programa, como Manuel Cardeña, que es secretario general del Partido Popular aquí en Marbella, en San Pedro de Alcántara, concejal también en el Ayuntamiento, y Manuel Osorio, concejal de Hacienda, presidente también de Opción Sanpedreña. Bienvenidos. Buenas tardes. Y bueno, antes de empezar nos gustaría dar desde aquí un saludo, un recuerdo a Victoria Morales, que era quien estaba invitada y no ha podido asistir. Pues bueno, pues por un problema personal su padre ha fallecido esta semana. Queremos pues nada, enviarle desde aquí pues nuestro saludo, nuestro recuerdo. Y bueno, y antes de nada, queríamos preguntarle a los tres una valoración de los presupuestos. Por ejemplo, Victoria. Sí, bueno, los presupuestos nosotros creo que lo hemos dejado bien claro en la presentación que hizo mi compañero en el pleno. Se dice que son unos presupuestos sociales y del cambio, pero realmente pensamos que son unos presupuestos más bien continuistas, ¿no? Que se ha tratado más bien de cuadrar los números y yo creo que se trata de cubrir las necesidades de la gente, ¿no? De los vecinos y las vecinas de nuestro municipio que están sufriendo precariedad, tienen muchas necesidades, hay escasez de viviendas sociales, hay mucho desempleo y sinceramente pensamos que los presupuestos no están realmente cubriendo esas necesidades. Bueno, en primer lugar me gustaría destacar una primera circunstancia, un primer argumento que quedó claro en el debate de los presupuestos del pleno pasado, era que todos los grupos, incluso también Podemos lo afirmó, era la situación de saneada que estaba la ciudad económicamente y la situación tan buena que se encuentra ahora mismo la situación de la ciudad, que era un argumento que no se esgrimía por parte de grupos políticos al principio de esta legislatura, donde se contemplaban que la ciudad pues estaba en una situación bastante mala económicamente, y se ha demostrado que la herencia del PP, del Partido Popular, no es tan mala, sino que ha dejado una herencia pues con capacidad de afrontar nuevos retos y encauzada hacia unos años de progreso, ¿no? A nosotros nos parecen los presupuestos que representan es una representación más de la división que se ha hecho del territorio, de las parcelas de cada partido político. No hay un proyecto común de ciudad. También nos parece que son poco participativos. La verdad es que pues el hecho de que tengan que haber habido tantas negociaciones entre todos los grupos para fijar las cantidades, pues a lo mejor ha hecho que no haya habido bastante tiempo para dialogar y compartir con los ciudadanos y con los vecinos iniciativas para esos presupuestos. Yo estoy convencido de que ha sido difícil la tarea que ha tenido Manuel Osorio en encajar todos los presupuestos y que quizás no son los presupuestos que a él le hubiera gustado llevar al ayuntamiento. Yo estoy convencido desde ese punto de vista, pero también hay situaciones que estos presupuestos a lo mejor no solucionan, que es el ejemplo que ha pasado con lo de Ser Humano, que a partir del 31 de enero pues esas ayudas alimenticias se han quitado y estos presupuestos no dan una solución, aunque se aumentan esas partidas sociales por un acuerdo que llevó la iniciativa Podemos y fue por el Partido Popular, se aprueba, se aumenta un capítulo de esas iniciativas sociales, pero yo creo que no hay una solución definitiva a esos problemas. La postura nuestra está clara, que es intentar
que la ciudad siga adelante, que no se bloquee por la falta de presupuesto. Ahora entramos en una fase de consenso, de negociaciones, de intentar llegar a acuerdos, y por parte del Partido Popular la voluntad queda patente. Queremos que la ciudad tenga unos presupuestos, no son los que a nosotros nos gustaría, y que vamos a intentar llegar a acuerdos para intentar pues que haya un acuerdo global de todas las fuerzas políticas para que la ciudad no se pare y siga adelante. Bueno, señor Osorio, desde el equipo de gobierno hablabais de unos presupuestos realistas, solidarios, decían, y con tres ejes básicos, ¿no? Sí, yo que me gustaría también responderle un poco al señor Cardeña en cuanto a ese remanente que nos dejó el equipo de gobierno anterior, saneado y tal. Yo creo que es que el propio municipio y los propios presupuestos se vieron atrapados por una ley que les pilló por sorpresa también. Bueno, la ley de equilibrio presupuestario del 2012, bueno, pues es la que en un momento dado te establece unas normas. Incluso si tú quieres bajar el caso, digo, el techo, bajar los impuestos ya no puede, porque hay muchas cosas ahí. Está el plan de ajuste, que estamos inmersos en un plan de ajuste que ya no te permite bajar los impuestos, y la ley de equilibrio presupuestario, que si tú bajas los impuestos te baja el techo de gasto, con lo cual ese argumento está muy bien, pero ese argumento vino dado por la enorme subida de los impuestos que hubo desde el 2008 hasta el 2012, hasta que cuando llegó esa subida de forma escalonada, porque lo único que hacían ellos en este caso era congelar los impuestos. Si nosotros en este caso, que fue este equipo de gobierno nada más entrar, lo que hizo fue bajar en este caso el IBI, porque si lo hubiésemos mantenido hubiese tenido una subida de 8 millones de euros los impuestos. Claro, ahora ya te ves inmerso en el problema de la regla del techo de gasto, y te ves inmerso en el plan de ajuste, y entonces eso es una trampa en la que hubiesen caído también ellos. Ese remanente no ha sido por buena gestión, sino por esa trampa que no le permite bajarlo. Se acabó. Ese es el problema. Y por eso nosotros tenemos que decir que parece ser por los números que se van arrojando ahora por la liquidación de este año, de que va a haber también un remanente bastante considerable. Y entonces todo esto puede dar pie un poco a estas inversiones, al condicionamiento de estas inversiones, y a lo que tú aludías, a este presupuesto riguroso, real y solidario. Entendemos que ha sido así, entendemos que ha sido en esta línea, y como bien dice también, que lo ha dicho mi compañero, lo ha dicho el señor Cardeña aquí, estos no son los presupuestos que nos hubiesen gustado a todo el mundo. Nosotros tenemos un problema muy serio, con lo que es el techo de gasto, la regla de gasto, y eso conlleva unas obligaciones que después que nos limita en muchísimas cuestiones. Como yo digo, nosotros quisiéramos, que de hecho lo hicimos el año pasado, bajar los impuestos. Pues si nosotros queremos bajarlo, no hay problema, bajadlo todo lo que queráis, pero todo lo que tú bajes de ahí lo tienes que bajar precisamente también en el techo de gasto, con lo cual te va a condicionar en las políticas sociales que aludía en este caso mi compañera Victoria, y en otro tipo de políticas, que es que entonces se nos desarma un poco todo el puzzle, ¿no? Entendemos que han sido muy solidarios, porque nosotros, como tú bien decías, Iñaki, hemos basado nuestros presupuestos en 3 pilares básicos. Se han basado. Nosotros teníamos derechos sociales, empleo, porque hemos sido coincidentes, yo creo que es algo que hemos coincidido desde primera hora y lo hemos venido diciendo por activa y por pasiva. Y otra de las cosas que nosotros poníamos muchísimo énfasis en el tema de turismo. Nosotros creemos y entendemos que la imagen de Marbella tiene que potenciarse más, hay que vender nuestra imagen, y siendo nuestra industria principal el turismo, tenemos que tener buenos ingresos, tenemos que mantener una ciudad con estabilidad para que los inversores puedan venir, y tenemos que transmitir esa estabilidad, y gracias a esa, lo que decía también la postura en este caso del Grupo Popular en esta abstención, pues con tal de mantener esa estabilidad, ellos, que le agradecimos la postura, porque eso nosotros entendemos que va a dar también cierta estabilidad también a la ciudad, y evidentemente, pues la aprobación de los presupuestos ha conseguido eso. Me gustaría preguntarle a Victoria y también a vosotros dos, que ese no tan rotundo que dio el pasado viernes su grupo a los presupuestos, y si os sorprendió la postura de Costa del Sol, si puede, en este caso. Bueno, entiendo que la pregunta es si les sorprendió a ellos. No, primero la motivación de ese sí. no tan rotundo que disteis el pasado viernes a los presupuestos, y después ya ellos dos que nos digan si les sorprendió.
Bueno, el no tan rotundo tuvo que ver con varios matices que nosotros consideramos muy importantes. En primer lugar, y como en el Pleno dejamos evidente, es que consideramos, y así se lo manifestamos al tripartito, al grupo, al gobierno, al equipo de gobierno, de que habíamos tenido realmente muy poco tiempo para estudiar los presupuestos. Es cierto que se nos entregó un borrador de manera muy general, pero no entendíamos, no teníamos un desglose de cada partida, no teníamos la información realmente detallada para poder estudiarlo. Y incluso haber evitado el votar en contra, sino de que si hubiéramos tenido 15 días más, una semana como mínimo, 10 días, de haber acudido ya con una serie de aportaciones que hubieran mejorado ese presupuesto y que hubiera evitado ahora el periodo de enmiendas, el retraso consecuente, ¿no? Por otro lado, también hicimos hincapié porque entendimos que el presupuesto era el que era, como bien ha dicho, tenía sus ciertas limitaciones, y por ello nuestro movimiento fue, hicimos una llamada a Madrid, de hecho fuimos rápidamente un viernes por la mañana a reunirnos con el concejal de Ahora Madrid, que es de Izquierda Unida, sí. Y él nos planteó una serie de temas, entre ellos uno muy importante que consideramos que es algo que puede aplicarse aquí a nuestro ayuntamiento, un ayuntamiento saneado que tiene superávit y que ha tenido la peculiaridad, como tantos otros ayuntamientos, y que ellos mismos están aplicando en el suyo, de la paga extra que fue en su día, en el año 2012, por Rajoy, por orden del gobierno central, fue paralizada, y esa cantidad de dinero, que estamos hablando de más de 4 millones de euros, fue, digamos, ha sido computada erróneamente dentro de estos presupuestos para tener la consideración y el cálculo del techo de gasto. Entonces se nos ha planteado un argumento jurídico que explica realmente que eso no debe de ser así, aunque se haga. Hay muchas veces que las normativas o los interventores pueden interpretar las cosas de una manera, pero no realmente puede ser, o sea, lo que estoy intentando decir, que no hemos planteado nada que rompa la normativa, que sea ilegal. Es un hecho jurídico que ha planteado este concejal en Madrid y se lo han aceptado, porque allí también se encontró con el reparo y el no del interventor, pero le presentó un argumento jurídico mediante el cual se demostraba que estaba equivocado y que ese cálculo que él había hecho era erróneo y por lo tanto su techo de gasto aumentó. Entonces estamos hablando de que podríamos ahora mismo tener entre 2 a 3 millones de euros que podríamos muy bien utilizar pues para más políticas sociales, porque yo realmente en el Pleno las intervenciones, sobre todo de Manuel Osorio y del Partido Popular, fueron muy enfatizadas a las inversiones, ¿no? Como que las inversiones entendemos que son muy importantes para el municipio, pero fue realmente, si estamos tachando estos presupuestos de sociales y realistas, ¿por qué el énfasis se hizo en las inversiones, meramente? Pues no sé si esa pregunta queda para el señor Osorio. Bueno, son sociales, hombre. Ten en cuenta que entendemos que hay partidas que se han incrementado de forma considerable con respecto a años anteriores, que son a nivel de derechos sociales y a nivel de empleo, que son los pilares que puede mover en un momento dado toda la problemática que existe hoy por hoy en la calle, con personas con riesgo de exclusión social, por las casuísticas de la crisis tan brutal que estamos sufriendo, y a nivel de empleo 3/4 de lo mismo. A nivel de empleo con bueno, pues el fomento de otros planes de empleo que puedan complementar a los que ya nosotros en un momento dado teníamos de años anteriores. Además, yo creo que eran conversaciones que habíamos tenido, que se habían planteado, o habían planteado a vosotros como grupo también, como grupo, que se habían hecho los planteamientos, y yo creo que siguen siendo, son solidarios, y estoy convencido de ello. Yo creo que, bueno, como se dice normalmente, el tiempo da y quita la razón. Y ahora esos 6 millones de euros que hay, bueno, 6, en este caso, de planes de empleo, viendo con los que provienen de la Junta, los 2 que había más el millón que hemos puesto nosotros y todo eso, yo también apelo un poco a la experiencia de Manuel Cardeña, y todo eso hay que gestionarlo en un año, todo en un año. Nosotros podemos poner encima de la mesa 50 millones de euros, todos los que nos ha sobrado, y yo puedo decir que tú puedes poner la máquina, el coche corre a lo que corre.
el resto de la gasolina se te queda dentro del tanque cuando se te acaba la pista. Es decir, que y esas cosas son las cosas que nosotros y yo en otras ocasiones, tú sabes que te lo digo a ti, personalizo en tu persona, que hemos hablado muchas veces y hemos dicho que deberíais de conocer un poco la gestión, porque gestionando es como te das cuenta de la problemática que existe día a día, de lo que tú quieres hacer, las limitaciones que hay. Yo creo que lo estáis viviendo también muchas veces en circunstancias que surgen con la ley, con la normativa. Tú decías el tema del poco tiempo. El poco tiempo, lo que tuvisteis vosotros, el borrador que tuvisteis vosotros hace 2 semanas, hace 2 o 3 semanas antes del pleno, es el borrador hay pocas diferencias las que han habido. La única diferencia sustancial es la regla del gasto, ¿vale? El techo de gasto, que en función al cálculo que había, bueno, pues ha variado en un momento dado. Pero yo puedo decir que incluso si nosotros calculásemos es que varía todos los días. El presupuesto es un elemento vivo. Es un elemento vivo. Entonces, que varía. Entonces vosotros también, tú dices que el interventor, en este caso, el interventor de aquí tiene una opinión equivocada. Bueno, pues solo puede decir el interventor la misma opinión puede decir el interventor. Yo no he dicho equivocada, simplemente he querido decir que él tiene una opinión. Como él dice, que es basada en su derecho, ¿no? En su conocimiento, pero no. Yo creo que también tenéis, yo me gustaría, yo creo que en breve cuando lo tenga os lo facilitaré también. Yo voy a dejar también el techo de gasto como si lo hubiésemos hecho tal y como decís vosotros. A ver cómo sale el techo de gasto, cómo salía. Y os voy a decir una cosa, tenéis la idea equivocada porque a la hora de confeccionar la regla de gasto, ¿qué es lo que se hace? Se confecciona y hay muchas variables. Tú pones las variables y dentro de lo que decís vosotros es otra variable más. No es que yo no contabilizo, no computo los 4 millones de la paga extraordinaria y a mí me sube el techo de gasto 4 millones. No, exactamente. Es una variable, es decir, lo mismo se te queda igual. O pueden ser 2 millones. Sí, o se te puede bajar, Victoria, o puede bajar. Es decir, que es una variable más y dentro de esa variable pues te afecta de una forma u otra, ¿no? Pero tú sabes, por ejemplo, y con esto termino, Manuel, y te dejo palabra, discúlpame, con esto acabo. Tú sabes también, y si no lo sabes te lo comento, en el momento tú tienes un año para corregir esa desviación del techo, ¿vale? Pero es que ya en ese tiempo ya no te puedes gastar, por ejemplo, los remanentes que dentro del remanente no te lo puedes gastar en obras, en inversiones sostenibles. ¿Sabes lo que es, a lo mejor, por conseguir medio millón más o 100.000 más, dejar de gastarte 7 millones en obras que sí lo podemos hacer? Sí, pero ves, estamos pensando otra vez en inversiones, en obras. Vamos a pensar en inversiones sociales, en inversiones de empleo. Esos también son inversiones. Yo te digo, Victoria, ojalá, mira, tenemos un recorrido todavía de 3 años. Yo te digo una cosa, por eso te he comentado antes y apelo un poco a la experiencia también de Manuel ahí, con la gestión que ha hecho, lo que será gastarse 9 millones de euros, pues son los 6 de empleo, más otros 6, es decir, que te pagaste un montón de millones de euros en este ejercicio. El señor Cardeña. Perdón. El tiempo pone cada uno su lugar, como decía el señor Osorio, y al final yo creo que ha quedado patente, ¿no? Y creo que es justo reconocerlo, porque la situación económica del ayuntamiento es mucho mejor, infinitamente mejor que la que heredamos nosotros en el año 2007, donde evidentemente teníamos problemas para pagar la luz del alumbrado público. Y esta ciudad, con el esfuerzo de todos, ha generado recursos suficientes para que ahora el equipo de gobierno que está en la actualidad del tripartito pueda plantearse otro tipo de medidas, otro tipo de iniciativas, otro tipo de política, porque tiene fondos para realizarlo. Decirles, con el posicionamiento del Grupo Podemos, hombre, yo he sido crítico con el posicionamiento del Grupo Podemos en muchas situaciones, porque creía que se le otorgaba un cheque en blanco al tripartito, que habían otorgado un cheque en blanco. Pero yo creo que el posicionamiento del Grupo Podemos es por la inexperiencia que tienen hay que darle un tiempo para que ellos conozcan el funcionamiento del ayuntamiento, y cuando han sentido pues que las expectativas o la información no era la correcta, pues han tomado otra decisión, ¿no? Y yo creo que esto también va a ser una dinámica, ¿eh? No olvidemos que el tripartito está formado, el apoyo también de Podemos, ¿no? Por 3 grupos políticos, y conforme vayan llegando una cita electoral se van a ir desmarcando unos de otros para intentar buscar su espacio político, porque al final evidentemente no se van a presentar todos juntos, que deberían presentar todos juntos, porque al final gobernaron todos juntos. Y con el tema de los presupuestos sociales, yo tengo que decir varias cosas. Primero, que desde el Partido Popular hemos ofrecido un acuerdo entre las fuerzas políticas que no
llevó a pleno para intentar, lo que decía Osorio, señor Osorio, intentar sentar en una mesa, poner la experiencia que tenemos nosotros, las nuevas ideas que han hecho otros ayuntamientos del Partido Popular, otros ayuntamientos que también Podemos, porque hay un problema y que muchas veces la antigua oposición me lo echaba en cara el señor Osorio, que es la ejecución de las partidas sociales, el procedimiento de las ayudas. Y hay que sentarse, porque hay procedimientos, hay ayuntamientos donde lo han podido solucionar. Entonces esos modelos hay que traerlos, exportarlos. Hemos presentado varias iniciativas para sentarnos, para verlo y al final pues eso no han querido sentarse a debatir o a hablar o a poner en práctica esos modelos. Decir que en política social hay varias cosas que a nosotros no nos cuadran y son cosas que vamos a intentar negociar, vamos a intentar conseguirlos, ¿no? Aunque sabemos que evidentemente ahora las alegaciones deben ser técnicas y no deben ser políticas, con lo cual también el marco es todavía más pequeño de modificación de los presupuestos. Pero por ejemplo, nos suena bastante mal que se haya reducido, que hace un 7% las ayudas a ONG, se han eliminado los convenios como a Marbella Voluntaria, a Crece, que es la única asociación que no tiene local, pues se le dio un convenio para intentar pagar el alquiler, se ha eliminado. Alzheimer, que es el único centro de Alzheimer que tenemos, se ha retirado esos 20.000 euros. A Cáritas, que hace poco decía el alcalde que firmaba ese convenio, que era del ejercicio nuestro planificado, para el 2006 no habrá ese convenio para Cáritas, Banco Sol, Ser Humano, incluso también una iniciativa que partió de las voluntarias de San Pedro, de la Asociación Española contra el Cáncer, conseguir una fisio para las terapias, tampoco va a ser posible, porque no da esa convocatoria que ha hecho de subvenciones para todos estos programas, no lo dan. Y por parte del equipo de gobierno se ha puesto la excusa de que prácticamente todas estas asociaciones o eran del PP o se lo dábamos directamente, cuando hay un procedimiento legal donde, por circunstancias especiales, y todas estas asociaciones son especiales, pues al final podían tener ese derecho a ese convenio con esa cantidad que tampoco era grande. También hay un 4% de disminución en políticas de mayores. Hay una partida que seguramente pues se habrá pasado o hay una partida donde, para evitar y para paliar el déficit de residencia de mayores que no tenemos, que sería otro tema a tratar, pues se sacó una partida para intentar que se pudieran concentrar plazas y parece que no está en los presupuestos y también se ha eliminado de las partidas de partidas sociales, ¿no? Y luego a nivel de San Pedro yo creo que al final pues se demuestra que hay menos inversión, menos obra. También la obra tiene un aspecto social, Mendiola tiene un aspecto social de las empresas locales, que se está intentando, que es difícil y que ahora mismo también el equipo de gobierno se está enfrentando a lo difícil que es adjudicar a una obra con un procedimiento legal a las empresas de aquí, que hay que intentar hacer lo máximo posible, lo que es muy complicado porque al final la legislación es abierta, los juegos son abiertos y es una realidad que nos enfrentamos todos los grupos políticos. Tal vez a nosotros se nos machacó mucho por ese aspecto, pero al final el concurso público es un concurso público y tiene unas garantías que no se pueden. Y lo que decía la señora Mendiola, yo creo que las inversiones también son empleo por la contratación que hacen las empresas en la localidad y también es beneficio y bienestar para los ciudadanos porque se mejoran muchas infraestructuras que en una ciudad tan grande hacen falta, evidentemente. A mí me gustaría que nos comentarais tanto Victoria como Manuel alguna propuesta que hayan hecho vuestros grupos pues para mejorar el presupuesto en el ámbito de derechos sociales. Bueno, nosotros de hecho es algo que tanto el partido... Nosotros presentamos una enmienda a una moción que fue, si recordáis, la retirada de la ordenanza que daba las subvenciones del IBI. Y lo que pedimos es que esa partida que estaba contemplada, que era más de medio millón de euros, fueran a derechos sociales, para que Derechos Sociales lo pudiera gestionar y ayudar a las personas que tuvieran problemas con el pago, haciendo frente al pago del IBI. De alguna manera, ese dinero, porque el Partido Popular lo que hizo es pidió que se incrementase en 1 millón de euros, ha venido a ser el aumento real en los presupuestos en lo que es derechos sociales, porque si no me equivoco ha aumentado, viene a ser un 17%, que creo que es 1.160.000 y algo euros, y ese millón viene de ahí. Entonces, no ha habido un aumento significativo si tomas eso en consecuencia, porque si no hubiera sido por ese 1 millón de euros, me pregunto, ya que han tenido que realmente escarbar y para poder cuadrar los presupuestos, si hubiera contemplado ese 1 millón, ¿sí o no? ¿Hubieran sido 2? Bueno, pues yo como lo dije... Gracias pues, a ese millón. Sí, lo único lo que... mismo en empleo ha ocurrido lo mismo, Manuel, porque la bolsa social que nosotros hemos presentado, que en un principio era de 6 millones, pero bueno, a ser
como ya nos encontramos al final del año anterior, ya pues realmente se ha quedado en 3 millones y consideramos que, bueno, que se puede trabajar con ello. Es una bolsa de empleo social que va dirigida a personas en exclusión social, pero no entendamos por personas en exclusión social solo aquellas que están en la calle o mendigos, que ahora mismo, hoy en día, yo me estoy encontrando con personas incluso muy conocidas que están sufriendo y que están en riesgo ahora mismo también de... Al hilo que decía Victoria, primero yo creo que tenemos que, y hablar de iniciativas de derechos sociales, esa comisión que antes comentamos tiene para facilitar y agilizar los trámites de la adjudicación de ayudas y de hacer la ayuda efectiva, se tiene que realizar, porque al final seguimos en los problemas, aunque se ha presentado una iniciativa por parte de la Delegación de Bienestar Social que solamente va a librar un tema, porque Osorio conoce perfectamente cuáles son los embudos donde una ayuda se queda en el ayuntamiento. Los embudos, hay una serie de embudos que se quedan ahí. Y luego, en segundo lugar, ahí me gustaría decir que no se aborda también un problema, y al hilo también de la gestión de esas ayudas, hay un problema importante que lo vamos a tener y que no se ha solucionado con los 18 trabajadores de la delegación que están sometidos o sujetos a una subvención, y que en cualquier momento esa subvención puede ser que no se dé por parte de las administraciones superiores, y al final van a dejar a la delegación prácticamente en cuadro, y hay que buscar una solución entre todos para intentar que ese personal tenga ciertas garantías. Se llevó al pleno, se retiró porque parecía que se iba a arreglar, y al final pues eso es una situación, es un problema complicado de social, no es un huevo que se ha freído. O sea, aquí vamos a decir las cosas claras, pero tenemos que intentar buscarle un encaje, porque al final se puede quedar la delegación en cuadro, prácticamente con 1 millón de euros, como decía Victoria, presupuesto de ayudas sociales, pero sin capacidad de ejecutar. Exactamente, yo creo que eso está claro, y bueno, aquí con los pormenores con todos los pormenores que tú detallabas antes, con todas estas asociaciones y eso, yo creo que hay que decir que desde el área de asuntos sociales, y eso me pilla a mí con mucha distancia. A mí el aislamiento que tengo yo en el despacho es brutal. Yo era amarillo con Homer Simpson y me estoy volviendo, me estoy volviendo de otro color, amarillo intenso, porque ya es que no me da el sol ni por asomo. Entonces, yo decir en ese caso que desde el área se ha estado trabajando, yo creo que con muchísima seriedad, con muchísimo rigor, y para darle más movilidad y más agilidad al tema de esas ayudas, esas necesidades que hay. Vosotros sabéis que no hace mucho se ha llegado al acuerdo de establecer esas ayudas y no tener que llevarlo a Junta de Gobierno local, sino que hacerlo por decreto. Siempre, evidentemente, con sus informes técnicos y con todas las posibilidades para que tú en un momento dado, bueno, pues puedas llegar con... Eso no será para que no lo vea Podemos, ¿no? No, bueno, eso está ahí. Podemos no lo puede ver porque no está. Está a costa del sol si puede. Está a costa del sol si puede y ya está. Pero en este caso, que no, yo creo que no, porque además, si hablamos de transparencia con el chascarrillo ese, yo creo que eso... Si os parece, nos vamos a ir un momentito a publicidad, que si no los anunciantes nos pegan. Nos pegan. Y vamos a escuchar también después unas palabras que dijo esta semana el presidente provincial del Partido Popular acerca de la postura que iba a tomar el partido, o la posible postura que iba a tomar el partido con respecto a la aprobación de los presupuestos. Y me las valoráis, ¿vale? Vale. Sí. Fernando Moreno lanza su promoción fin de temporada en muebles de exterior, con impresionantes descuentos en numerosos productos de hasta el 50%. Venga a vernos en nuestra exposición en Carretera de Ronda, kilómetro 47, detrás de la gasolinera BP. Hacienda todos los años la misma locura y no sé cómo arreglar los papeles. Igual que nosotros, ¿eh? Tranquilo, que esta semana tienes el divorcio. Que ha cambiado la ley y ahora lo de la herencia es un verdadero calvario. Perdone, señora, se le ha caído su tarjeta. Muchas gracias, cariño. Los problemas, nosotros la solución.
¿En serio te parece un buen plan? Pues aquí no se está tan bien. La abstención yo creo que es un mensaje positivo para el equipo de gobierno, donde el Partido Popular traslada su disponibilidad a sentarse y a plantear proyectos en común. Yo creo que si esa disponibilidad existe por el alcalde, que estoy convencido que sí, y del equipo de gobierno desde la oposición en Marbella del Partido Popular, hay buena disposición, como se ha demostrado con esa abstención. Estoy convencido que si se llegan a acuerdos los presupuestos podrán salir adelante. Depende simplemente de la voluntad de diálogo y de la capacidad de negociación, pues tanto del equipo de gobierno como del Partido Popular. Pero el primer mensaje es que con esa abstención pensamos en los intereses de Marbella y por tanto es muy importante que una ciudad como Marbella tenga unos presupuestos en vigor. Las declaraciones que acaban de escuchar las hacía el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, esta semana durante esa inauguración, esa presentación de la Plaza Antonio Banderas, en la que ha sido cofinanciada entre Diputación un 55%, Ayuntamiento 45%. Y bueno, Victoria, ¿qué te parece la opinión del presidente provincial del Partido Popular? Pues no me sorprende, yo creo que tiene que justificar, como he dicho en un principio, son unos presupuestos continuistas. Vamos a ser realistas, esos presupuestos son del Partido Popular en su gran mayoría. Muchas de las inversiones que lleva consigo son sus inversiones, son sus planes, entonces los tienen que defender. En ese aspecto no nos sorprende nada, ¿no? Por otro lado, es curioso que a muchas otras mociones que el tripartito ha llevado a cabo también, que podrían tener un fondo interesante y que ellos podrían estar de acuerdo, las han votado en contra, ¿no? Siempre se puede justificar que en esas mociones había un interés general que podrían haber apoyado. Por lo tanto, queda realmente claro que son sus presupuestos, es una continuidad y llevan en sí los presupuestos del Partido Popular. Hombre, yo creo que si fueran nuestros se han quedado algo corto en inversión. Si fueran nuestros tendrían algo más en inversión y en mejoras para los vecinos, ¿no? Pero bueno, nosotros pensamos que tuvimos un gesto de responsabilidad, de intentar que la ciudad tuviera unos presupuestos, que es muy importante. No olvidemos que la primera actividad económica del municipio es el propio Ayuntamiento de Marbella, que no puede pararse por unos presupuestos, ¿no? Y los políticos también estamos para intentar solucionar problemas y no crearlos, ¿no? Nosotros ahora mismo pues tenemos una reflexión interna, vamos a abrir un proceso de negociación y evidentemente la postura nuestra ha sido del interés de la ciudad, pero como lo comentamos de récord, hay militantes del partido que no han entendido esta postura, porque el tratamiento ha sido complicado para vosotros también. Sí, porque el tratamiento que se le ha dado al Partido Popular por parte del tripartito ha sido muy duro y ha habido muchas críticas y muchas afirmaciones fuera de lugar durante estos primeros meses de mandato. Entonces pues la militancia, los votantes, la gente que apoya al Partido Popular tanto Marbella como en San Pedro pues se ha sentido ofendida en muchos casos y bueno, era complicado porque al final nosotros lo que estamos es facilitando que el equipo de gobierno siga adelante con sus presupuestos, pero evidentemente pensamos que es importante para la ciudad tener unos presupuestos, es también un gesto de buena voluntad y de entender recorrer un nuevo camino en política municipal. Siempre el partido ha estado en Marbella y en San Pedro a la altura de lo que se le ha pedido, no en vano nos remontamos, pero fuimos los únicos que no entramos en la moción de censura de la época de Gil, los únicos que defendimos la legalidad y vamos a seguir por ese camino de dar ejemplo y de ser ejemplares e intentar pues que en una situación difícil como está ahora la ciudad, de dificultad de gobernabilidad, pues intentar pues echar una mano en lo que podamos. Ahora en la segunda votación intentaremos pues llegar al mayor número de acuerdos y por la voluntad nuestra nos va a quedar de que Marbella tenga unos presupuestos como se merece. Bueno, yo literalmente... ¿La opinión del señor Bendodo? La opinión del señor Bendodo, bueno, yo creo que la opinión del señor Bendodo es una opinión, bueno, pues como está diciendo también Manuel, ¿no? Ellos dicen ahora mismo pues que a ver si se vuelve a establecer unas negociaciones, se vuelve a hablar. Bueno, el hablar siempre ha estado ahí, eso por parte del equipo de gobierno siempre ha estado ahí, pero que no se puede olvidar que el equipo de gobierno ahora mismo
somos nosotros. Somos nosotros y somos el tripartito, el tan bueno, mencionado tripartito, ¿no? Entonces, yo me gustaría puntualizar un par de cosas. Primero, dice que son unos presupuestos continuistas. Yo creo que no, porque esa parte, esas inversiones evidentemente son inversiones de proyectos nuestros. No hay ninguno de los que hay ahí, no hay ninguno. Y eso tiene su lógica, y su sentido común. Son las obras del Partido Popular, no me lo vas a negar. No, perdón, lo que pueden ver algunas obras que hay son con las inversiones sostenibles, no con las inversiones del presupuesto. Esas son las inversiones del presupuesto, son de este equipo de gobierno. Y las inversiones sostenibles que venga a este ejercicio serán las que digamos nosotros. Entonces, estos presupuestos son de este equipo de gobierno. Que nosotros, el proyecto, pero al decir yo también, o al decir que son del Partido Popular, yo a mí es que esas cosas como que no me cuadran por una razón muy sencilla, porque son de la ciudad. Esos presupuestos, en este caso, son proyectos que hicieron ellos porque interpretaron, Victoria, necesidades o identificaron necesidades con reclamaciones que estaban haciendo la ciudadanía, y ellos pues identificaron varios y nosotros pudimos coger, pero es que nosotros podemos decir que una de esas inversiones sostenibles que se hizo pues fue una que insistimos desde cuando estábamos nosotros muchísimo en la oposición, que fue el de Vista Alegre. Vista Alegre estábamos nosotros, y al final, oye, la matraca de la oposición consigue también que salgan también ciertas inversiones. Pero yo no me quiero ir a eso. Estamos hablando de inversiones todavía. A ver, señor Cardeña, que hace usted también con la cara así. El discursito, permítame que haga el discursito de OSP continuo de oposición, igual que el trapiche se ha hecho con nosotros cuando ellos denunciaron la obra del trapiche a la delegación provincial de la Junta de Andalucía para parar la obra. O sea, que se denunció para parar la obra del trapiche. O sea, que esos son la coletilla que siempre soltaba SP de que nos hacía mucha presión. Y yo creo que los votos están ahí, el resultado de San Pedro están ahí, donde hay una mayoría de votos del Partido Popular y de donde ha habido un trabajo importante y donde todos tenemos que reflexionar. Y perdiste las elecciones por culpa nuestra. Sí, todos tenemos que reflexionar, porque vosotros también perdisteis un concejal. Todos tenemos que reflexionar. Y también volviendo al tema del presupuesto, yo creo que hay una figura dentro del presupuesto, o la realidad del presupuesto, que tenemos que, y por eso hablaba yo de la posición del Partido Popular. Los presupuestos no son ni del PP, ni del PSOE, ni del OSP, son de los vecinos que con sus impuestos, con su sacrificio, nos ponen a los políticos esa cantidad de dinero para gestionar lo mejor posible. Entonces, tenemos que dar una sensación de seriedad también, porque si muchos vecinos lo están viendo, le demostraremos cierta intranquilidad. Coño, ¿quiénes son los que llevan mi dinero? ¿Los que son los que tienen mi dinero? Entonces, ahí tuvimos también esa opción de la abstención dentro del presupuesto para dar una sensación de tranquilidad y de seriedad a muchas personas que ven también cierta inquietud en sus inversiones, en sus impuestos y en la trayectoria de la ciudad, ¿no? Pero realmente no vamos a asustar a la gente. Yo creo que la gente tiene que entender que vamos a ver, no hubiera pasado tampoco nada si los presupuestos del año pasado se hubieran prorrogado. De hecho, se ha hecho porque se tenían que haber aprobado en diciembre, han sido prorrogados. Nada más, que tú, por ejemplo, un tema, y vuelvo otra vez a lo mismo. Tú puedes hacer una modificación presupuestaria, Manuel, tú lo sabes, una modificación en un momento dado para llevar a cabo una bolsa de empleo, para llevar a cabo el pago a los trabajadores de sus pagas extra. Quiero decir que no metamos miedo a la gente, porque al final el miedo siempre es lo que... Victoria, ser responsable. Esas modificaciones puntuales tienen que llevarse a pleno. Y el tripartito... Unas sí, otras no. Pero la mayoría de contidas tienen que llevarse al pleno. Hacemos plenos extraordinarios todo el tiempo. No tienen a lo mejor, o dependen de vosotros para aprobar, o de nosotros para aprobar esas modificaciones presupuestarias, y ya evidentemente pues no existe una agilidad que cualquier equipo de gobierno necesita para llevar adelante sus proyectos, es normal, vamos. Ni agilidad, y nada más que insisto, que son gastos corrientes, y vuelvo a insistir con el tema de las inversiones no se podría tocar nada de eso, porque esos capítulos no se pueden tocar, con lo cual que volvemos a lo mismo, volvemos a esas obras pequeñas, ese plan de barrio, esas cosas, tú no puedes hacer. Sí, pero Manuel, que aunque se hubiera retrasado, quiero decir que para temas importantes, cruciales, las inversiones al final se habla de 15 millones que pueden o no llegar,
que ahí va a dar luz a poder hacerse muchas cosas, si es que llega, porque entramos en una época en la que va a haber un montón también, supuestamente ya nos están avisando desde Europa de que va a haber recortes, de que a ver esos 15 millones, no sé yo. Eso que nosotros es otra de las cosas, porque nosotros aquí, nuestro presupuesto, uno de municipios de gran población, el primero que ha salido en la provincia de Málaga, porque después el resto de ciudades grandes no han salido ninguno, es que no hay ninguna ciudad grande que haya aprobado sus presupuestos. Y nosotros, como tú bien dices, se nos planta un panorama bastante incierto por las circunstancias nuestras a nivel nacional, eso primero, pero después a nivel europeo. Europa está esperando con la navaja abierta a que se siente quien le toque en el sillón del Estado. Y entonces ahí pues le echará el brazo por lo harto y le hablarán al oído. Y yo creo que eso nos va a tocar a todos. Y eso entonces a nosotros en un momento dado pues nos puede afectar de una forma... Bueno, yo creo que al final aquí hay dos discursos, ¿no? Cuando se habla del papel de la Unión Europea, es evidente que nos fortalece como país estar dentro y estar dentro del marco europeo. Evidentemente para otros le parecerá que nos quita soberanía nacional, pero yo creo que estar dentro de un contexto nacional internacional como la Unión Europea a España a lo largo de su historia le ha beneficiado, y hubo mucho tiempo donde se invirtió mucho, y ahora nos toca a nosotros pagar, en cierto modo, la factura. Claro, pero hay que pagarla. porque la factura siempre hay que pagarla. Y cuando se hablaba de la estabilidad presupuestaria, yo coincido en parte con los dos. La estabilidad presupuestaria es una normativa que evidentemente ha provocado que no haya despilfarro en muchos ayuntamientos, sí, y que se cuadren las cuentas, y que la estabilidad dice que no se gaste más de lo que tú tienes, o sea, prácticamente es lo que dice, no se gaste. Entonces es una cuenta de muchas familias en los tratamientos de la casa que no se puede gastar más de lo que entra. Evidentemente, también coincido con Victoria que hay circunstancias que ese techo de gasto se puede modificar. Yo no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, porque realmente esa construcción, esa ley, lo que hace es asegurarse que paguemos a los bancos la deuda. Esa es la razón de esa ley. Pero yo creo que hay sin razones. De que haya una preferencia al pago de esa deuda a las necesidades que realmente tiene la ciudadanía. Es una forma de forzar. Muchas veces cuando se debato con personas de Podemos, se intenta demonizar a los bancos. Los bancos tienen los ahorros de muchísimos españoles, de muchísimas personas que no son millonarias, ni son gente que tiene un gran potencial, entonces son necesarios. Pero son los bancos a los que hemos rescatado con muchos miles de millones de euros. La decisión de ayudar a esos bancos era intentar y están echando a la gente los ahorros de esas personas se garantizaran, que evidentemente tienen un drama, como es el tema de los desahucios, que tiene otra vertiente, pero yo creo que al final hay que tomar decisiones. Pero lo que hay que entender, Manuel, es el término medio en todo esto. El término medio que se entiende, porque si vemos los extremos más grandes, ahí nosotros tenemos ahí a Benaví sin deuda y con yo no sé cuántos millones tiene, ¿con techo de gasto? Podrá tener, y tiene techo de gasto. Eso es una incongruencia. Nuestra situación es una incongruencia. Por eso sí cabe un término medio. Y por eso, como yo expliqué también en el Pleno, el alcalde se fue hace un par de semanas a una convocatoria que tuvo la Federación Española de Municipios y Provincias y todo el mundo se puso de acuerdo. Es decir, eso hay que flexibilizarlo. El techo de gasto, un techo de gasto, sí. ¿Que tiene que ser, como dices, por ejemplo, todo para pagar deuda? No, porque también te pueden obligar a otros tipos de políticas. ¿Por qué tiene que ir todo a deuda? Pues no, si usted tiene su deuda estructurada, la tiene bien controlada, usted no me tiene por qué decir a mí, pero todo dentro de la normalidad, todo dentro de un Estado de Derecho y todo dentro de... Claro, pues por eso, entonces tú llegas allí y tú dices, no, mire usted, esto hay que romperlo. Si yo consigo ciertos parámetros, yo tengo estructurado mi deuda, yo la tengo controlada, que gracias a Dios ya lo hemos hecho hasta con la de la Junta de Andalucía, que la hemos recibido, por cierto, esa adenda la hemos recibido ahora estos días, con lo cual ya está más que hecho, ya está. Eso sí, porque esa salvedad que nos puso también el interventor, eso está solventado también. Entonces, con todo eso hecho, pues tendría que darte, mira, utiliza tu remanente en porcentaje. ¿Qué porcentaje es lo que tú quieres? Derechos sociales o en temas sociales, el 25%, el 30%, el 40%, el resto, deuda, el resto lo utiliza usted en inversiones, lo utiliza en lo que quiera. Eso sería lo justo. Bueno, pues para eso se está trabajando también. Eso sería lo normal. También otra cosa, son medidas extraordinarias que veremos
cómo se acentúa, aunque existe un procedimiento de subir el techo de gasto con muchas variables, pero evidentemente son medidas extraordinarias a una situación de quiebra técnica que tenía el país en el año 2011 y que ahora, pues con el esfuerzo de todos, con muchas circunstancias muy desagradables, con medidas durísimas, al final pues podemos decir que el horizonte es otro a nivel nacional y esperemos que haya una continuidad con el nuevo gobierno en esa expectativa de seguir avanzando en el país. Yo quería preguntarle a los representantes de los dos partidos que hay aquí, bueno, Manuel Osorio es de un tercer partido también, pero al estar en equipo de gobierno, si ya han empezado procesos de realizar enmiendas a los presupuestos, si se han recibido o se están recibiendo. A mí no me consta que se haya recibido todavía ninguna. Yo me imagino que estarán preparados. Nosotros hemos tenido ya diferentes reuniones con colectivos, con asociaciones. Hombre, evidentemente partiendo de la base de que, vuelvo, como decía anteriormente, las enmiendas deben ser técnicas. O sea, deben ser, por ejemplo, deudas reconocidas que no se hayan metido en el presupuesto, una cuota, por ejemplo, de pertenencia a la Diputación que no se haya metido en el presupuesto, y lo demás debe ir más en la buena voluntad y en el consenso de intentar buscar una solución, porque modificaciones ya el presupuesto no se puede, ya modificaciones sustanciales ya lo que nos llevaría es a hacer otra vez, empezar otra vez unos presupuestos nuevos e iniciar otra vez todo, es decir, que eso no es viable ya, es decir, que ya solo, como bien está diciendo Manuel, son todos consideraciones técnicas, muy técnicas. Y vosotros también, ¿no, Victoria? Sí, estamos trabajando en ello, de hecho yo tengo una reunión ahora para mirar, revisar los presupuestos y bueno, son aportaciones que podemos hacer, pero vamos, matizaciones, no se pueden hacer cambios. Y bueno, casi nos quedamos ya sin tiempo, pero estamos con 3 concejales de San Pedro y nosotros hemos abierto también esta charla a las redes sociales y la gente lo que quiere saber es básicamente qué implica estos presupuestos para San Pedro y qué se va a hacer y qué se va a invertir en San Pedro Alcántara. Bueno, San Pedro nos dicen que mucho, que demasiado. Ahí ha habido años peores, Porque vosotros hablabais de la rotonda, ¿no? Todavía, vamos a ver, dentro de los presupuestos hay una, entre comillas, pequeñas trampas que son las partidas cajones desastre, donde van en plan de barrio, 800.000 euros, donde tú no puedes determinar exactamente qué actividad se va a hacer. A priori, hay 2 acciones a priori, o 3 acciones, 2 deportivas y una rotonda, parece, ¿no? Yo explico y lo pongo antecedente rápido. Es que en un principio, como teníamos la problemática de circulación que había en el bulevar, lo que se pretendía era hacer el desvío hacia lo que es la circunvalación de todo el tráfico, ¿no? Una serie de cambios que se iban a hacer y se iba a llevar allí. Entonces se iba a poner una rotonda y se iba a hacer, el desvío del tráfico allí. Y entonces la literatura de esa partida quedó así y yo no sé por qué se ha hecho una rectificación, que esa partida, que son unos 700.000 euros, va a ir a la construcción y a la modificación de ciertas instalaciones municipales. También va a ir el cambio del césped municipal del estadio municipal para poder darle más cobertura a los chicos. Se va a hacer también al lado del pabellón de Fuente Nueva, el pabellón de deporte se va a hacer también, lo que era la antigua pista de DJ se va a techar, se va a hacer también la adecuación para el acceso allí. Hay algunas cosas más que no sé. Bueno, yo añado, al final, esa coletilla que decís vosotros, que yo, en tono de broma, te insistí antes de que gracias a vosotros, si se invertía o invertíamos tanto en San Pedro, hacíamos tantas obras en San Pedro, no es verdad, porque ahora nos toca gobernar y no invertir al mismo ritmo que se ha invertido en los últimos años en San Pedro que nosotros, también porque hay muchas más cosas arregladas, muchas más calles, mucho mejor. San Pedro está mucho mejor que hace 8 años, pero es cierto que ahora mismo la inversión neta en San Pedro es menor que en los últimos ejercicios, porque había grandes obras. Ya te digo, para responderle, y con eso te doy la palabra, discúlpame, para responderle a él, lo único que pasa, si os habéis dado cuenta, la mayoría de las inversiones van enfocadas en el área de deporte. ¿Por qué? Porque esas áreas no nos lo permite hacerlo con el remanente que quede de tesorería, con lo cual las inversiones las hacemos con y el remanente de tesorería tenemos una partida para empezar a desarrollar ya los proyectos y vendrán muchas más partidas, señor Cardeña, para San Pedro. Más de obra, en San Pedro sigue habiendo muchísimas carencias, sigue habiendo muchas y yo me alegraré enormemente de todo lo que venga para San Pedro. Yo en ese aspecto, volviendo a los presupuestos, en lo que estamos hablando, me gustaría recalcar que
esperamos que el año que viene, ya que no ha podido ser se hagan más participativos y precisamente que la ciudadanía sea la que pueda decidir. Se puede decir pues un 10% por ejemplo, de lo que se destina a inversiones, un 10% que la ciudadanía pueda decidir mediante votaciones. O algo, ¿no? Sí, sé, ¿no? sí, pero bueno, creo que es muy importante porque pasa esto. Al final los políticos acabamos decidiendo en base a quién nos... Yo creo que la ciudadanía tiene que ser activamente partícipe e incluso votar, que sea los que se equivoquen, que sean ellos, si se equivocan y si aciertan también, ¿no? Creo que es importante. Es una garantía de éxito, ¿eh? Yo creo que la experiencia que yo he tenido en gestión, cuando tiene la oportunidad y tiempo para consensuar una obra, de hecho, te digo, el Centro de Situaciones de San Pedro, los planos, todo hasta el último detalle fue consensuado con todas las asociaciones, que es muy duro. De todas formas, ese presupuesto participativo se está haciendo. Tú sabes que se está vertebrando todo eso, además lo sabes, Victoria, que desde el área de innovación se está vertebrando todo para poder hacerlo. En 6 meses tú no puedes quitar un sistema y volver a poner otro. Sabes que en temas de transparencia nosotros estamos muy por eso, porque además no es que porque vosotros hayáis llegado ahora hasta el tema de transparencia, nosotros veníamos diciéndolo hace ya 5 años, porque llevamos ya unos gestionando. Y tampoco los índices que se han dado de transparencia no son reales, Manuel, son reales porque la estadística es fría y los números son fríos. Ya demostraremos en próximos también habéis pecado de eso. ¿En próximos eventos? Reunirte con unas asociaciones sí está muy bien, pero es que hay más claro, participación, no es meramente eso. Aquí se le ha dado mucho órgano de participación y ahora parece que todas las asociaciones del municipio de San Pedro, de todos los aspectos, todas eran del PP y no eran todos del PP. Todos eran todos del PP. Lamento decirte que no eran todos del PP. Nos quedamos sin tiempo. Es que el tema, la verdad, y nos gustaría, verdad, que emplazaros, si no a los mismos, cuando queráis, personas, pues hablar más concretamente de San Pedro, que nos ha quedado un poquito ahí, corto de ese tema. De inversiones también, De inversiones y de todo lo que queráis, pues. Victoria Mendiola, muchas gracias por tu asistencia. A vosotros. Manuel Cardeña. Muchas gracias, un placer. Y Manuel Osorio, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, decir que nosotros seguimos con nuestro programa aquí en Barbulla. Como habéis visto, hemos hecho mucho ruido, que es el eslogan de aquí de Barbulla. Pues seguimos con nuestro programa.